Y ahora sí. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver la sesión que corresponde a patología ambiental y toxicológica. Y estos son los ítems que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y bueno, como ya les estaba comentando, pues los factores ambientales nosotros ya hemos visto que influyen bastante en el progreso de las enfermedades. Es por eso que hay algunas denominadas enfermedades ambientales. Entonces, las enfermedades ambientales lo que se van a definir como determinados trastornos que son causados por exposición a agentes químicos, por ejemplo, los que salen de la industria y algunos agentes físicos en el ambiente, que pueden ser agentes físicos biológicos como los virus, las bacterias, lo que ya hemos hablado antes. Entonces, acá podemos ver algunos antecedentes de lo que son hechos, acontecimientos a lo largo de nuestra historia que han tenido gran repercusión en lo que son el desarrollo de muchas enfermedades ambientales, como ven, sobre todo en países como Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos países asiáticos como Japón. Y bueno, ¿cuál ha sido el impacto de todos estos factores ambientales, de todo este cambio climático en la salud? Primero, mencionar que las repercusiones del cambio climático sobre la salud dependen del alcance, de la rapidez del desarrollo, de la naturaleza y gravedad de las consecuencias que causa sobre la salud y también de la capacidad del ser humano para mitigar los daños. Ustedes saben que un factor clave siempre es las condiciones internas del humano que van a determinar parte del impacto de un daño. Entonces, ¿cuál es el principal causante de todo este cambio climático? El efecto invernadero. Algunos gases del efecto invernadero son el CO2, el ozono, también el dióxido de azufre, entre otros muchos que ya vamos a ver. ¿Cómo es que este impacto del cambio climático afecta a la salud? Bueno, primero puede generar enfermedades cardiovasculares, también puede provocar enfermedades respiratorias, como por ejemplo la polución del aire, puede provocar irritación en las mucosas aéreas, el humo del tabaco puede provocar finalmente algún tipo de neoplasia maligna en lo que son los pulmones. También enfermedades neurológicas, porque recordemos que hay algunos contaminantes neurotóxicos. También puede haber gastroenteritis, esto ya es más que todo por agentes biológicos, bacterias, parásitos, hongos. Por ejemplo, la gastroenteritis sobre todo es más persistente en los pueblitos que viven en lugares donde su única fuente, digamos, de agua son los ríos, las lagunas, pero nosotros sabemos que están contaminados en su mayoría de casos, entonces esto finalmente provoca gastroenteritis en mucha parte de la población. Y finalmente, desnutrición. Entonces, ahora viendo la segunda parte que es contaminación ambiental por toxicidad de agentes químicos, esta es la contaminación por microorganismos y o químicos, la contaminación ambiental. Acá nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la contaminación de aire, porque la contaminación aérea es una causa muy importante de morbimortalidad en el ser humano. Y como ven, la contaminación puede ser del aire externo, es decir, digamos, de todo el espacio externo en el que uno se moviliza, y también puede ser en lo que es el aire interno, ¿ya? Que es más que todo el espacio donde nosotros vivimos, donde nos movemos. Ahora, contaminación de aire externo, más que todo es contaminación por diferentes contaminantes gaseosos. ¿Cuáles están acá? Lo que es el dióxido de azufre, el CO2. El dióxido de azufre sobre todo se va a producir en las centrales eléctricas que queman carbón, que queman petróleo, en la fundición de cobre. Y es importante ese dióxido de azufre porque es uno de los agentes contaminantes que provoca más exacerbaciones asmáticas. Luego está el ozono. Bueno, creo que todos hemos escuchado del ozono. El más letal es el que se libera por emisiones industriales, por motores de carros, porque estos se acumulan en los suelos. ¿Y qué hace el ozono? Libera radicales
libres. Y yo ya sé que mis radicales libres pues van a afectar lo que es la célula, principalmente el ADN. Luego, ¿qué más hay? El CO, que es el monóxido de carbono. Su principal fuente de emisión es a través de los hornos, los cigarrillos, algunos motores de distintos vehículos, y es un gas bastante asfixiante. Luego está el dióxido de nitrógeno, el PbO, que es el óxido de plomo, y la materia en forma de partículas. La materia en forma de partículas es liberada sobre todo por la quema de lo que son los combustibles, ¿ya? También cabe resaltar acá que el ozono, pues, se supone que se va a acumular en la capa de ozono que nosotros tenemos en nuestro planeta Tierra, pero por todo el tema de la contaminación, pues esa capa de ozono se ha adelgazado bastante y también va a provocar mayor penetración del ozono y por lo tanto mayor afectación del ser humano. ¿Cuáles son algunos ejemplos de contaminación del aire externo? Que no sé si las mencioné, pero el aire externo, acuérdense que son en las ciudades grandes, donde hay mayor desarrollo de industrias, por ejemplo, en las capitales, aquí en Lima, donde hay más fábricas, grandes industrias de maquinarias. ¿Qué ejemplo hay de contaminación del aire externo? De niebla tóxica. Entonces, si les pregunto por niebla tóxica, siempre tienen que tener en cuenta todos estos contaminantes que están presentes en la niebla tóxica, también la lluvia ácida. ¿Y de qué manera afecta esta contaminación del aire externo? De manera sistemática, o sea, puede causar daño en más de un órgano. Sobre todo va a provocar hipoxia, acuérdense, hipoxia es cuando hay disminución de oxígeno en el tejido e hipoxemia en la sangre. En este caso causa disminución de oxígeno en lo que es el tejido, hipoxia. Y también problemas respiratorios. Miren, acá vamos a ver más, de manera más específica, cómo estos contaminantes que les acabo de mencionar, cuáles son sus efectos. Ya, el ozono, estos son las poblaciones de riesgo, les dije los asmáticos, puede provocar exacerbaciones, disminuye la función pulmonar, puede aumentar la reactividad de las vías respiratorias, y eso le afecta más a los asmáticos, y disminución de la capacidad de ejercicio. Luego está el dióxido de nitrógeno. Eh, este contaminante va a provocar aumento de la reactividad de las vías respiratorias, es decir, también afecta en gran medida a los asmáticos, aumento de la susceptibilidad de infecciones respiratorias. Luego el dióxido de azufre. Aquí de importante tenemos que aumenta síntomas respiratorios, o sea, si tú ya tienes una infección va como que potenciar esos síntomas respiratorios, aumento de la mortalidad y sobre todo este contaminante afecta a los individuos con enfermedad pulmonar crónica, o sea, los pacientes con EPOC, que tienen bronquitis crónica, que tienen enfisema. Luego los aerosoles ácidos van a alterar el aclaramiento mucociliar. Acuérdense, los cilios de nuestro sistema respiratorio van a barrer partículas para botarlas de nuestra vía respiratoria. Entonces, si nuestra estructura mucociliar se ve afectada, vamos a tener mayor susceptibilidad de infecciones, a que se acumule el moco, a congestión. ¿Qué más afecta a los aerosoles ácidos? Aumento de infecciones respiratorias, como ya les dije, y disminución de la función pulmonar. Como ven, todos están en relación con la disminución de la función pulmonar y afectan sobre todo a los asmáticos. Y finalmente las partículas, lo que va a hacer es aumento de ataques en asmáticos y aumento de infecciones respiratorias. Y también afecta sobre todo a los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Ya, ahora cuando hablamos de lo que es la contaminación del aire interno, el contaminante más frecuente siempre va a ser el humo del tabaco. Acuérdense que les pueden preguntar eso. ¿Qué otros contaminantes hay? Los que mencionamos hace un ratito. Monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el amianto. Bueno, el amianto está relacionado con que puede provocar por su larga exposición un tumor en la pleura pulmonar, ¿ya? Y esta sustancia deriva de lo que son las pinturas, sobre todo revestimientos grandes que hay en las casas antiguas.
Hoy en día ya su incidencia baja. ¿Qué otras, qué otros contaminantes encontramos en el aire interno? Pues sustancias volátiles orgánicas, por ejemplo, las cetonas para pintarse las uñas, el alcohol, el humo de madera, porque este lo que va a hacer es liberar óxidos de carbono y nitrógeno. Luego, bioaerosoles. Bioaerosoles son contaminación por agentes biológicos, por bacterias, por virus. Gas radón. El gas radón es emitido por los suelos y es derivado del uranio, ya que es súper tóxico. Luego está el formaldehído. El formaldehído está presente más que todo en lo que son los muebles. em, Durante la fabricación ahí para preservar los muebles, pues se los baña de formaldehído. Y esto tiene afectación sobre todo a nivel hepático, es hepatotóxico. A ver, acá siguiendo con lo que es la toxicidad de agentes químicos, vamos a ver esto de los xenobióticos. Primero aclarar que los xenobióticos son sustancias químicas exógenas, ¿ya? O sea, del medio ambiente. Eh, ¿Qué los caracteriza? Que están presentes en todos lados, en aire, en agua, en suelo, en alimentos. Es decir, pueden ingresar por todo tipo de vías, vía inhalatoria, vía digestiva o por vía directa a través del contacto. Entonces, ¿qué es importante acá de los xenobióticos? Pues que los xenobióticos tienen dos rutas. O se convierten en metabolitos hidrosolubles, o sea, metabolitos secundarios, y se liberan por la orina, por la bilis o por las heces, o se convierten en metabolitos reactivos tóxicos y van a provocar una toxicidad en el organismo a corto y largo plazo. Entonces, para que estos xenobióticos se conviertan en metabolitos secundarios y se puedan liberar del organismo, van a sufrir estas reacciones de la fase 1, que son hidrólisis, reducción y oxidación. Ya acuérdense de eso, yo usaba la mnemotecnia RO, reducción, oxidación, hidrólisis para acordarme, y gracias a estas reacciones se forma el metabolito primario. Pero todavía el metabolito primario no es hidrosoluble totalmente, entonces necesita pasar por otro tipo de reacciones que son de la fase 2. La glucoronidación, la sulfatación, metilación, conjugación. Y esto les he preguntado en su pasito, acuérdense. Entonces, gracias a estas reacciones de la fase 2, es que el metabolito primario se vuelve hidrosoluble, es decir, es capaz de ser eliminado vía urinaria, por las heces o a través de la bilis. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces el metabolito eh, puede dar lugar también a la formación de un metabolito reactivo que es tóxico, ¿ya? Y este metabolito reactivo va a provocar el daño de muchas estructuras celulares, como acá ven del ADN, de las membranas, de los receptores, de muchas proteínas enzimáticas. Ahora, todavía hay una posibilidad de que este metabolito reactivo ¿de que haya reparación molecular y celular? Sí. Pero ¿qué pasa si no hay reparación molecular y celular a tiempo? Bueno, se van a desarrollar efectos de toxicidad a corto y largo plazo. Ven acá. Entonces, acuérdense, para que el xenobiótico sea liberado pasa por reacciones de fase 1 y fase 2. Pero, ¿qué otra ruta puede pasar? Que estos metabolitos se conviertan en reactivos, en tóxicos, y causan daño celular, y si no se repara el daño celular, el metabolito sigue produciendo toxicidad a corto y largo plazo. Quiero saber si hasta acá hay alguna preguntita. Me parece que todo está claro hasta acá. Ay, ya. Entonces vamos a continuar. Y acá viene una de las partes que más les preguntan en su final, ¿ya? Que es la contaminación ambiental, pero esta vez por metales. Entonces aquí son 6 metales, si no me equivoco. Vamos a ver uno por uno, y acá es importante que se sepan algunos datos específicos de cada uno para que lo sepan diferenciar bien. Miren, primero el plomo. El plomo es un metal pesado, fácilmente absorbible, su vía de entrada es vía aérea, como ven acá.
¿Dónde lo podemos encontrar? En los suelos, en las tierras de cultivo, en el polvo. También se encuentra en el agua, por ejemplo, en los océanos, en los lagos, en los ríos. Y también vía aérea. ¿Cuál es su mecanismo de patogenia? Bueno, el plomo se va a unir a grupos sulfhidro en proteínas, ¿ya? Y va a interferir con el metabolismo, por ejemplo, del calcio. Su concentración y depósito, sobre todo, se da en el plasma y eritrocitos y en el hueso. Entonces, ¿eso qué me hace ver? Si se concentran los eritrocitos y en el plasma, lo que va a provocar es anemia, ¿ya? Porque va a disminuir la concentración de lo que es la hemoglobina dentro de los eritrocitos. ¿Por qué afecta el hueso? Porque muchas veces el plomo lo que va a hacer es depositarse en el hueso, entonces esto va a provocar un debilitamiento de los huesos, osteomalacia, por ejemplo. Afecta la formación de glóbulos rojos, es decir, a nivel de la médula ósea también va a afectar el plomo. Y también puede lo que es atravesar la barrera hematoencefálica y afectar el sistema nervioso central, otros órganos como el hígado, el riñón. Ahora, como ven acá, dependiendo de sus concentraciones, es lo que se va a ver la afectación a nivel sistémico. Por ejemplo, cuando está en 10 microgramos por decilitro, va a haber toxicidad sobre todo a nivel de la audición, que va a disminuir, disminución del cloro, afectación de la función nerviosa. Luego, cuando hay intoxicación de plomo y la cantidad de concentración es del valor de 20, va a haber una disminución en la velocidad de la conducción nerviosa, alteraciones del metabolismo en la vitamina D, y ustedes saben que la vitamina D ayuda a absorber el calcio, y alteración en la homeostasis del calcio, o sea, se va a ir liberando bastante calcio. Luego, cuando la concentración aumenta un poquito más a 40, disminución de la síntesis de hemoglobina. Entonces, es acá más o menos este nivel donde ya se va a producir lo que es la anemia. Ahora, ya cuando las concentraciones alcanzan 100 a 100, pues ya hay encefalopatía, nefropatía, anemia, cólicos, y ya de 150 más ya puede provocar incluso la muerte. Ahora, ¿qué pasa en el caso del mercurio? Bueno, el mercurio está presente en la naturaleza y es liberado al ambiente. Nosotros podemos entrar en contacto con el mercurio a través de muchísimas formas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas fábricas van a liberar lo que es el mercurio, sobre todo a los ríos. ¿Dónde encontramos mercurio? En donde hay minería ilegal, sobre todo en la selva, en dispositivos médicos. ¿No ven que a veces el termómetro, hay termómetros de mercurio? Ya no se usa mucho, pero en algunos lugares todavía. También en los tensiómetros, en baterías, en algunas curaciones que usan los dentistas, en los focos ahorradores, en algunos cosméticos. Entonces nosotros podemos entrar en contacto de muchas maneras. Aquí quiero mostrarles esta imagen. ¿Qué pasa? Que ustedes ven, aquí están las fábricas. Bueno, las fábricas extraen, utilizan el mercurio y luego liberan el mercurio a las aguas. En los ríos, lagunas, el mercurio inorgánico que es liberado por las fábricas se convierte en orgánico por conversión bacteriana. Entonces, ese mercurio orgánico va a ser consumido ¿por quién? Por los animalitos que están ahí, los animalitos marinos, o sea, por los peces, entre otros. Ahora, ¿y nosotros qué pasa? Que nos alimentamos justamente de pescados, ¿no? Entonces nosotros, por vía de alimentación, lo que vamos a consumir en ciertos casos son peces contaminados con mercurio orgánico. ¿Cuál es uno de los pescados más contaminados? El atún. Y los que menos se contaminan son los peces que viven pues en las profundidades de las aguas, pero los que viven en las superficies como el atún, por ejemplo, esos son los que se contaminan más de mercurio. Entonces, aquí tenemos que diferenciar que hay un mercurio inorgánico
que es de baja absorción, y este es el mercurio inorgánico que les digo que se encuentra en las fábricas, en los dispositivos, en las baterías. Y también hay mercurio orgánico, que es de fácil absorción, que es el que consumen, como ya les dije, los pececitos, ¿no? Aquí que encontramos que el mercurio inorgánico, sobre todo lo que va a provocar es la nefrotoxicidad por exposición industrial, que puede provocar síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa. Luego también hay neurotoxicidad. La neurotoxicidad es mediada más que todo por mercurio orgánico. Y aquí el mercurio orgánico, sus principales formas son el metilmercurio y el etilmercurio. ¿Qué pasa si hay neurotoxicidad? Bueno, va a haber una afectación visual, parestesias, ataxias, pérdida auditiva, va a haber atrofia cerebral, cerebelosa, por eso las ataxias, o sea, como que las pérdidas de equilibrio, porque hay afectación del cerebelo. Y también va a haber atrofia de la capa granulosa del cerebelo. ¿Qué más también podemos encontrar? Las lesiones en piel. Por ejemplo, estas son lesiones que hubieron en personas que se expusieron a los tubos fluorescentes que también contienen mercurio. Tal vez pues se reventaron y tuvieron una exposición directa. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden haber lesiones de hiperpigmentación, como ven acá, formación de muchos nódulos, quistes tipo pápulas, como ven acá, y tipo comedones. Una lesión bastante, que les pueden preguntar, bastante conocida es la lesión de dedo de cisne, cuello de cisne, perdón. Ven acá como que los deditos están medios así volteaditos. Y a nivel histopatológico hay hiperkeratosis, engrosamiento de la capa externa de la piel. También hay depósito denso, como ven acá en la dermis, hay fibrosis. Y también componente inflamatorio crónico, o sea, componente mononuclear. Ya, esto respecto al plomo y al mercurio. Luego aquí están los otros. A ver, discúlpenme un ratito. Ay, acabo de ver una manita levantada. Dime, Micaela. Quería preguntarte, en la parte del plomo, donde están los niveles de contaminación de plomo en la sangre, hay una parte donde dice a nivel de 10 miligramos, creo que dice disminución del CI. O sea, quería saber qué significa CI. Es disminución del cloro, o sea que se va perdiendo vía Ah, urinaria cloro. Sí, ya, ya, no lo había captado. ya, Ay, ya, gracias. está bien. Ya, chicos, entonces vamos a seguir con lo que es los siguientes metales. Ya, aquí está el arsénico y el cadmio. Entonces, aquí es importante, por eso se los he puesto con énfasis la fuente de cada metal, porque de ahí vamos a ver quiénes son la población más susceptible, ¿no? Por ejemplo, fuente del arsénico, las industrias de pesticidas, las industrias de conservantes de madera, o sea, los que trabajan, por ejemplo, con formaldehído. ¿Y por qué conservantes de madera? Porque si bien el arsénico, bueno, es dañino a nivel de salud, lo que va a hacer es preservar los muebles, tiene algunas propiedades que hace que las polillas, las termitas, pues no se consuma la madera, ¿no? Aquí va a haber bioacumulación en la cadena alimenticia. Y acá acuérdense, cuando hablamos de la cadena alimenticia, estamos hablando que, por ejemplo, hay arsénico en las plantitas. El consumidor primario va a consumir esas plantitas, luego el consumidor secundario se va a consumir al consumidor primario más las plantitas y así sucesivamente. Entonces, la última persona, que serían los consumidores cuaternarios, van a acumular una cantidad mucho más grande de arsénico que lo que había inicialmente. Por eso se dice que hay bioacumulación. La forma más tóxica de arsénico son los compuestos trivalentes de arsénico.
Y acá podemos encontrar dos contextos, una intoxicación aguda o una intoxicación crónica. Intoxicación aguda se va a relacionar más que todo con intentos de suicidio, de homicidio, que puede tener consecuencias fatales, incluso llevando hasta la muerte. Y cuando hablamos de intoxicación crónica, acá va a haber afectación de varios órganos y al inicio va a haber como que una clínica medio inespecífica, o sea, va a haber fatiga, va a haber malestar general. Pero ¿qué pasa? Que conforme pasa el tiempo, el arsénico va a afectar lo que es la fosforilación oxidativa mitocondrial y va a empezar a provocar afectación en el sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema neurológico. ¿Qué pasa más adelante? Que se interrumpe el suministro de oxígeno y por lo tanto disminuye la producción de ATP. ¿Qué pasa si disminuye la función de ATP? Lo que se va a desarrollar es la encefalopatía y la neuropatía periférica, que va a ser de tipo sensitiva y de tipo motora. Entonces, la disminución de ATP va a provocar sobre todo daño a nivel neuronal. Y también en intoxicación crónica hay relación con el desarrollo de ciertas neoplasias como cáncer cutáneo, cáncer de vías respiratorias, cáncer de vejiga. Aquí dentro de las manifestaciones cutáneas, primero vemos esta de acá, que es el carcinoma de Bowen, que es un cáncer que afecta a las células epiteliales cutáneas. Y acá a la izquierda vemos lo que es las leucodermas, que es como una hiperpigmentación, pero de tipo blanquecina, que también es secundario a la intoxicación por arsénico, pero tras una exposición crónica. Entonces, acuérdense acá, la clínica, digamos, más significativa va a ser por intoxicación crónica. Ya, luego está lo que es el cadmio. El cadmio se va a usar en lo que son las industrias de aleaciones, de materiales recargables, o sea, en las baterías, por ejemplo, en pigmentos, y tiene una semivida de 20 años, y también es bioacumulable en la cadena alimenticia, al igual que el arsénico. Su vía de ingreso es vía respiratoria, vía digestiva, y aquí es importante mencionar que el cadmio va a provocar la enfermedad de Itai-Itai, que significa dolor, ya es un nombre que deriva de japonés, si no me equivoco. ¿Qué hay en esta enfermedad por cadmio? Lo que hay es dolor en las articulaciones, falla renal crónica, anemia, osteomalacia, nefropatía. Ya, y ahora les voy a comentar cómo. Bueno, aquí este nombre deriva de Japón porque lo que pasó es que muchos sembríos, cultivos, sobre todo de arroz, de cereales, eran regados por el río de una provincia de Japón. Entonces, este río estaba contaminado con lo que era cadmio y por lo tanto contaminó todos los sembríos, el arroz, el cereal. Entonces, las personas al consumir estos alimentos contaminados, pues adquirieron tiempo después la enfermedad de Itai, que se caracteriza clínicamente dolor en articulaciones y mialgia, o sea, dolor muscular. ¿Por qué provoca osteomalacia? Porque el cadmio se va a depositar en los huesos. En vez del calcio se deposita el cadmio. ¿Qué más pasa? Que como hay nefropatía, hay falla renal, se empieza a perder lo que es el calcio, o sea, hay calciuria, pérdida de calcio. Y como hay pérdida de calcio, mis huesos se quedan sin calcio, se quedan débiles. También por eso hay osteomalacia. El cambio lo que va a hacer es dañar los túbulos renales proximales, alterando la reabsorción de lo que es el fósforo, aumentando la excreción del calcio que ya les mencioné, y daña los glomérulos. Entonces, si daña los glomérulos, la orina no se filtra bien y hay poliuria, o sea, exceso de eliminación de orina. Miren, acá podemos ver que a nivel renal, pues los riñones están un poco más atrofiados, tienen como esta capa granulosa, esta de la derecha que les estoy señalando, y hay un adelgazamiento de la corteza renal. Y ya a nivel histopatológico, primero en la imagen A, estos son los, a ver, se la voy a apuntar con esto.
No, no puedo. Ya. Estos de acá son los túbulos proximales. Entonces dijimos que esta enfermedad sobre todo causa atrofia de los túbulos proximales. ¿Ven? Aquí están mucho más delgaditos, como si estuvieran estrujados. Acá podemos ver lo que es la desaparición del epitelio tubular. Acá ustedes ven los túbulos, pero se supone que deberían estar tapizados por un epitelio. Bueno, aquí están como que ya hay disminución de lo que es el epitelio alrededor de los túbulos. Y lo que va a pasar en los túbulos distales es lo contrario a los túbulos proximales, se van a dilatar. Miren, estos están atrofiados, los proximales, y los distales están dilatados y tienen como un material amorfo, este de acá, rosadito, en su luz. ¿Ya? Entonces los proximales se atrofian y los distales se dilatan. Ya. Y a ver que por ahora no hay preguntitas, así que continuamos. Y finalmente, dentro de los metales, vamos a ver lo que es el... Uy, creo que dejé de compartir. Sí, dejé de compartir. Mm, ya, ya. Vamos a ver lo que es el cromo, el níquel y el cobalto. Ya. En el caso del cromo, su fuente es la industria de recubrimiento de metales y tiene dos estados de oxidación, el cromo 3 y el cromo 6. ¿Por qué es importante este? Porque ahora vamos a ver cuál es el más tóxico. Ya, vía de ingreso es vía aérea y la exposición es proporcional a la solubilidad de la sal de cromo. O sea, mientras la sal de cromo sea más soluble, más va a penetrar en mi organismo, en mis tejidos. La afectación se ve más que todo cuando hay una exposición crónica, ¿ya? Y el estado de oxidación más tóxico es el cromo 6. ¿Por qué? Porque es genotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que daña mi ADN. Entonces, si daña mi ADN, esto me va a predisponer a que pueda aparecer cáncer de pulmón, cáncer de los senos paranasales, porque su medio de ingreso, acuérdense, es vía respiratoria. Aquí, por ejemplo, hay un cáncer de pulmón secundario a la exposición de cromo. Luego el níquel. El níquel se usa bastante en la industria electrónica, numismática, aleaciones y procesamiento de alimentos. La vía de ingreso puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de directa es por contacto, es decir, vía cutánea. ¿Qué puede haber acá? La dermatitis de níquel. Por ejemplo, muchas joyas de fantasía están, dentro de sus componentes está el níquel. Entonces, muchas personas, como ven acá, pueden desarrollar lo que es una reacción de dermatitis secundaria al níquel, ¿no? Pero cuando la vía de ingreso es vía respiratoria, esto puede causar un daño mayor, que es cáncer de fosas nasales o pulmonar. Para acá lo más, digamos, lo que te podrían preguntar sería dermatitis por níquel, ¿ya? Por joyas de fantasía. Y luego tenemos el cobalto. ¿Dónde se encuentra el cobalto? Suele hallarse con el níquel, ¿ya? O sea, tiene fuentes similares a la del níquel. Antes habían cervezas en las cuales dentro de sus compuestos se incluía el cobalto, pero como su consumo en cervezas provocó cardiomiopatía tóxica, entonces se retiró y desapareció esta afectación. Uso en medicina se puede usar para el tratamiento de cánceres por radioterapia. Y bueno, su inhalación aguda lo que va a provocar es síndrome de dificultad respiratoria aguda. O sea, como ven, es bastante tratable si hay exposición a este metal. Y de hecho tiene uso terapéutico, ¿no? La radioterapia. Ya, chicos, entonces ahora vamos a pasar a lo que, ya veo que no hay preguntitas, vamos a pasar a lo que es tabaquismo. Ya no me falta mucho. Bueno,
importantísimo, la verdad, tocar este punto, porque el fumar causa tantas muertes, pero es una de las formas en las que se puede prever más la muerte, reduciendo el consumo de tabaco. Ya el tabaquismo va a tener en verdad afectación de múltiples órganos, sobre todo el más conocido, ustedes ya saben, el pulmón. ¿Cuál es la importancia a nivel de salud del tabaco? Es que tiene miles de compuestos tóxicos y carcinógenos y también adictivos. Por eso es que muchas veces la gente se dificulta dejar el consumo de tabaco, sobre todo por la nicotina, ¿no? Además tiene alcaloides muy adictivos, aromáticos policíclicos y nitrosaminas. Estos son algunos de sus tantos componentes. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que la patogenia, digamos, va a tener algunos componentes que lo que van a hacer es provocar la irritación de la mucosa traqueobranquial. ¿Y esto que va a provocar? Si hay un consumo continuo de tabaco, inflamación crónica. Inflamación crónica, aumento de síntesis de lactasa y puede provocar enfisema a nivel pulmonar. Y por otro lado acá, las proteínas del grupo de citocromo P450 son un tipo de proteínas y algunas enzimas van a aumentar la hidrosolubilidad de carcinógenos. ¿Qué pasa si, si estos carcinógenos, estos compuestos carcinógenos del tabaco se vuelven más hidrosolubles? Son mucho más fáciles que penetren, que tengan más contacto con mis tejidos, que se introdujan en mi tejido y se introduzcan en mis células. Entonces, ¿qué pasa? Que estos agentes carcinógenos finalmente van a provocar mutaciones, y esto ya lo hemos visto, mutaciones de los genes supresores de tumores y de los oncogenes provocando, o sea, de protooncogenes van a mutar a oncogenes. Entonces, si los oncogenes y los genes supresores de tumores están mutados, esto claramente me va a llevar a que haya mayor riesgo de producir un cáncer pulmonar. Entonces, todo esto es el camino por el cual el tabaquismo finalmente conduce al cáncer pulmonar. Luego, vamos a ver lo que es la afectación a nivel de diferentes órganos. ¿Qué pasa? Que su principal, o sea, causa cáncer, pero el principal órgano en el cual causa cáncer es en el pulmón en el 90% de los casos. ¿Qué más va a provocar EPOC? EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y dentro de la POC está lo que es el enfisema y también la bronquitis crónica. O sea, puede provocar, aparte de cáncer, estas dos enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo para el infarto al miocardio, para la aterosclerosis porque causa lesión epitelial y de ahí ustedes ya saben lo que viene, para la isquemia coronaria. También está asociado a otros cánceres como de riñón, de páncreas, de vejiga, de cérvix, de médula ósea. O sea, como les dije, puede provocar daño en múltiples órganos. Y también afecta al feto en desarrollo. O sea, las mujeres embarazadas que consuman tabaco van a tener un riesgo muy incrementado de algún aborto espontáneo, de un parto pretérmino, o sea, antes de las 40 semanas, y también puede haber una afectación en el crecimiento intrauterino del feto. Ya pueden hacer con alguna malformación, alguna discapacidad. Espérenme que voy a conectar mi laptop. Y ahora sí, antes de que se me acabe la batería. Entonces, como ven, el tabaquismo, su principal afectación a nivel pulmonar, pero está asociado a muchas otras enfermedades porque, al igual que la obesidad, el tabaco es uno de los factores de riesgo predisponentes a múltiples enfermedades. Quiero ver si hay preguntitas. Ya, continuamos. Luego tenemos, acá ya vamos terminando, las lesiones de abuso de fármacos y drogas. ¿Ya? Por este lado está lo que es abuso de fármacos y por la derecha el abuso de drogas. Entonces, ¿de qué va a depender que pueda haber una afectación por abuso de fármacos? Bueno,
Puede ser por sobredosis, puede ser por una respuesta fisiológica exagerada de parte de mi organismo, puede ser por una predisposición genética, por hipersensibilidad y porque el fármaco que consumo puede tener alguna interacción con otro fármaco que consumí previamente y puede desencadenar un efecto adverso. Entonces, aquí más que todo vamos a hacer hincapié en dos fármacos que son bastante consumidos hoy en día, los anticonceptivos orales y los esteroides anabolizantes. Cuando hablamos de los anticonceptivos orales, pues estamos haciendo más énfasis en lo que es el estradiol sintético. Acuérdense que el estradiol es el principal estrógeno. Y los progestágenos, o sea, la progesterona, ¿no? Complicación vascular, la trombosis venosa profunda y algunas complicaciones neoplásicas. Se dice que los anticonceptivos orales están relacionados con el carcinoma de mama. Todavía está un poco en duda eso, pero que guardan alguna relación, sí. También tiene relación con el carcinoma escamoso del cuello uterino, pero esto va a ser más que todo cuando se consume de 5 años a más los anticonceptivos orales. Y también relacionado con los adenomas hepáticos. Otra complicación puede ser el cloasma, que es la hiperpigmentación facial, y la colelitiasis, o sea, los cálculos en el colédoco. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los esteroides anabolizantes? Estos son análogos a la testosterona, pero son 100, 1000 veces más fuertes que la testosterona. Tienen un mayor efecto. Ahora, ¿qué pasa entre sus efectos adversos? Puede haber detención de crecimiento, más que todo en los adolescentes, aparición de acné, ginecomastia, o sea, crecimiento de las glándulas mamarias en los varones, atrofia testicular, crecimiento excesivo del vello facial, cambios menstruales, en el caso de las chicas, y colestasis hepáticas. Esto es en general como los principales efectos adversos. Pero acá también hay otros que no hemos mencionado. Por ejemplo, el abuso de fármacos puede provocar lo que es infarto, afectación hepatobiliar, algún derrame cerebral. También hay afectación de la arteria, de la retina por trombosis. Ya dijimos la trombosis venosa profunda en el caso de los anticonceptivos. Y adenoma hepático también está relacionado. Ya, pero más guíense de estos de acá que he mencionado. Luego, lesiones por abuso de drogas. Bueno, en este caso, las lesiones pueden provocar un episodio agudo o crónico. Cuando hay una intoxicación por drogas de manera aguda, generalmente va a haber intoxicación severa que puede llevar a la muerte. Pero cuando la intoxicación es de una manera más crónica, ya va a haber afectación del sistema nervioso central, deterioro cognitivo, daño en el hígado, lesión cardíaca, sobre todo en las válvulas cardíacas. Y acá las principales drogas consumidas pues son estas: la heroína, cocaína, anfetaminas, alucinógenos y solventes orgánicos. Bueno, empezando por la heroína, va a causar lo que en la sobredosis, va a causar lo que es hipotermia, o sea, se baja bastante la temperatura, bradicardia, un ritmo lento de corazón y depresión respiratoria. Luego, en la cocaína, lo que va a haber es una euforia, paranoia. La habilidad emocional es como que en un periodo corto de tiempo empiezas a tener múltiples estados emocionales, como que súper desequilibrado tu estado emocional. Eh, Va a provocar el consumo crónico, lo que es la cardiomiopatía dilatada. Importante que sepan ese dato. O sea, la cardiomiopatía dilatada es cuando las cavidades del corazón se dilatan y las paredes del corazón se vuelven delgaditas, como cebollitas, se vuelven delgaditas, y eso hace que esté más expuesto a
liberar coágulos, a que me dé una fibrilación auricular, un espasmo. Y en la sobredosis por cocaína puede haber lo que es arritmias y muerte súbita, justamente por la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Luego, anfetaminas. Las anfetaminas estimulan al sistema nervioso central para que libere dopaminas, es decir, va a provocar una euforia transitoria, pero también alteración de conducta y un estado de paranoia. Los alucinógenos tienen efectos simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son agonistas del sistema simpático, o sea, que van a activar los receptores adrenérgicos y que van a liberar adrenalina. Entonces, si son simpático-miméticos, lo que van a hacer es subir la presión, provocarte taquicardia. ¿Qué más pueden provocar? El coma profundo, las convulsiones, el paro respiratorio. Y finalmente los disolventes orgánicos son depresores del sistema nervioso central. Entonces su sobredosis va a provocar lo que es el coma, el paro respiratorio, el consumo crónico, hepatopatías y daño renal. Aquí como algo más específico de los disolventes orgánicos está relacionada con la leucemia mieloide aguda, es decir, la disminución de toda la línea mieloide en mi sistema hematopoyético, o sea, glóbulos rojos, plaquetas, granulocitos. O sea, esto me puede condicionar a una inmunosupresión, en pocas palabras. Aquí hay algunas complicaciones por el abuso de drogas de manera general. A nivel pulmonar hay granulomas de talco, que es por la infiltración de sustancias exógenas en el pulmón. Hay lo que es en la piel, abscesos, celulitis, úlceras, venas trombosadas, glomerulopatías a nivel renal. El uso de jeringas, ustedes saben que muchas personas que consumen drogas también se las inyectan vía endovenosa y a veces se comparten agujas. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A mayor susceptibilidad de infecciones, ¿no? De adquirir el virus de la hepatitis C, el VIH. Y el sistema nervioso central, ya dijimos, puede provocar coma y paro respiratorio. Ya. Y finalmente, esta es ya la última diapositiva. Vamos a hacerla rápidamente porque sé que algunos tienen su otra asesoría. Ya, daños por agentes físicos. Aquí hay sobre todo 4 daños, ¿ya? Traumatismo mecánico, térmicos, eléctricos y por radiación ionizante. Bueno, en traumatismos mecánicos, los traumas mecánicos, o sea, más que todo de contacto, se pueden provocar por diferentes causas y la lesión va a depender de la forma del objeto que causa el traumatismo, la cantidad de energía, o sea, de impacto, y los tejidos u órganos que se van a exponer al impacto. Muy diferente que una bala penetre a nivel pulmonar que a nivel solo de mi piel, ¿no? Muy diferente porque los tejidos son diferentes. Entonces, existen patrones de lesión, contusiones. A ver, aquí vamos a ver más esto para verlo más de cerca. Contusiones son como los hematomas, ¿no? Hemorragias en tejidos, ¿ya? Es una lesión bastante leve porque realmente esto finalmente se reabsorbe. Luego están las abrasiones. Las abrasiones son como rasguños, son un poco más extensos, son defectos cutáneos, perdón. O sea, van a afectar la epidermis. Generalmente solo la epidermis, pueden dañar también la dermis, pero generalmente la epidermis. Luego están las laceraciones. Las laceraciones, como ven, van a afectar las 3 capas de la piel y son más extensas y profundas que que las abrasiones. Son como cortes ya. Luego las incisiones, ya las incisiones son divisiones deliberadas de la piel, o sea, por ejemplo, ya planeadas, incisiones quirúrgicas, por ejemplo, acá vemos incisión a nivel del abdomen y dividen todo lo que es la piel en dos. Y finalmente las punciones, que son heridas ya penetrantes, profundas, que pueden llegar incluso a la capa muscular. Por ejemplo, un traumatismo que provoca punción es la herida de bala, ¿no? Generalmente la bala ingresa y sale por otro orificio.
y causa 2 heridas de punción. Luego, en lo que es las lesiones térmicas, la principal causa de lesiones térmicas son por quemaduras, ¿ya? Las quemaduras que van a producir shock, o sea, un estado de hipovolemia, sepsis, porque nosotros vimos, ¿no? Que las quemaduras, por ejemplo, son susceptibles a la infección de muchísimas bacterias, por ejemplo, Pseudomonas, que lo vimos hace 2 clases, si no me equivoco. Y también puede provocar insuficiencia respiratoria, porque está habiendo muchas pérdidas, sobre todo de la volemia. Van a haber 3 niveles de quemaduras: quemaduras superficiales, donde hay afectación del epidermis y que se caracteriza por el clásico eritema, ¿no? Por ejemplo, quemaduras solares. Quemaduras de grosor parcial, donde ya se afecta la epidermis y la dermis, son más dolorosas, se presentan con ampollas. Y las quemaduras de grosor completo, donde ya se afectan las 3 capas de la piel e incluso los nervios. Llegan hasta el tejido subcutáneo, son blancas, son secas, son indoloras. Indoloras, ¿por qué? Porque ya se afectan los nervios, pero son las de peor pronóstico. Ahora, a nivel histopatológico, ¿qué vemos en las quemaduras superficiales? Dilatación de los vasos sanguíneos en la dermis, hiperemia. Es por eso que las quemaduras solares pues son eritematosas, son rojizas, ¿no? Quemaduras de grosor parcial y a nivel histopatológico van a tener necrosis epidérmica, una bula subepidermal, o sea, las ampollas que están llenas de líquido edematoso. Y también acá hay como una especie aquí está la necrosis. Y esto afecta hasta la dermis. Y también hay dilatación de los vasos. Y las quemaduras de tercer grado de grosor completo ya van a tener una necrosis coagulativa, todo esto, necrosis coagulativo, un exudado fibrinoide y aquí ya va a haber afectación incluso de los nervios, ¿no? Como les decía. Ya, luego las lesiones eléctricas. Y en el caso de las lesiones eléctricas, chicos, eh, eh, las principales... Esperen, me equivoqué de día. Ahí. Bueno, en el caso de las lesiones eléctricas va a ser por contacto con corrientes de bajo o alto voltaje. Pueden haber lesiones de 2 tipos, o quemaduras o fallo cardíaco o respiratorio. Por ejemplo, las lesiones eléctricas por corrientes de alto voltaje lo que van a provocar es parálisis de los centros vulvares. Acuérdense, el centro respiratorio se encuentra dentro de los centros vulvares, entonces puede provocar fallo respiratorio y también quemaduras muy extensas. En esta imagen de acá vemos electrocutación por alto voltaje. Vemos que las quemaduras son bastante extensas, son bastante profundas, que afectan los tejidos blandos, o sea, el músculo. Hay necrosis coagulativa, esta negrita de acá, y esfacelación de la piel, o sea, la piel se desprende, es evidente acá. Y a nivel histopatológico, vemos que hay una extensa necrosis coagulativa, bastantes edemas. Acá hay una capa subepidérmica, perdón, media amarilla, donde hay necrosis y hay daño en las células epidérmicas más superficiales. Y afectación de los tejidos blandos, hasta el músculo. Y finalmente tenemos las lesiones por radiación ionizante. Bueno, la radiación ionizante deriva sobre todo de los rayos X, de los rayos gamma, de las partículas alfa, beta. Y en general, el 50% de la radiación que va a recibir una persona va a venir de lo que son dispositivos médicos, radioisótopos, por ejemplo, las personas que se tratan por algún tipo de cáncer, ¿no? ¿Y cuáles son los determinantes de el grado de afectación de la radiación ionizante? Bueno, depende de la frecuencia de liberación, depende del daño vascular, de qué tanta hipoxia puede provocar esa radiación ionizante. Y van a haber 2 tipos de complicaciones: complicaciones no neoplásicas y neoplasias inducidas por radiación ionizante, por energía ionizante. Complicaciones no neoplásicas a nivel del tórax
Hay fibrosis miocárdica, hay pericarditis constrictiva, lesiones también a nivel del esófago. Luego, en la cavidad abdominal hay lesiones a nivel de lo que es el intestino delgado, o sea, va a afectar la absorción de los nutrientes. Puede haber nefritis, daño renal. También puede haber, en el caso de las gestantes, daños sobre los embriones, sobre los fetos y afectación de las gónadas, o sea, que puede haber atrofia de testículos en los varones y atrofia de los ovarios en las mujeres. En la piel puede desencadenar también reacciones alérgicas de dermatitis. Y luego está la afectación neoplásica relacionada por energía, inducida por energía ionizante. A nivel de la cabeza, tumores cerebrales, pueden haber tumores hematopoyéticos a nivel de la médula ósea, y una de las personas más susceptibles a desarrollar este tipo de neoplasias son los radiólogos, radioterapias. Puede haber neoplasias a nivel de la mama, cánceres escamosos a nivel de la piel, osteosarcomas a nivel del hueso y también cáncer de tiroides. Y en la histopatología, bueno, importante acá saber que, miren, la radiación ionizante puede provocar cambios estructurales en los cromosomas, o sea, mutaciones. Por eso las mujeres gestantes que se exponen mucho a la radiación ionizante, pues pueden nacer con sus bebés con determinadas malformaciones. Puede haber tumefacción nuclear, condensación de la cromatina, pleomorfismo nuclear, es decir, las células cambian de forma y tamaño, cambios citoplasmáticos, va a haber tumefacción de citoplasma, distorsión de la mitocondria, degeneración del retículo endoplasmático, también cambios vasculares como necrosis y también fibrosis intersticial. Entonces, estos son todos los efectos a nivel histopatológico de la radiación ionizante. Y bueno, chicos, eso es todo. Voy a parar la grabación y ahí veo que hay una pregunta.